Dominicos, Santo Domingo y la Orden de Predicadores. En esta tierra castellana, en el corazón de España, todo es de piedra y del color del sol. Una tierra severa como la tierra cercana al río Jordán, que todavía arde con el calor de la creación y que en su austera monotonía intervino la divinidad. Un solitario peregrino avanza por esta tierra, llevado por un deseo de estar entre el cielo y la tierra. En este árido lugar crece un árbol, apuntando al cielo. Quizás por eso esta zona vio crecer a tantos héroes y santos que, como los árboles, dirigían hacia lo alto su mirada, sin dejar de buscar al Creador. Durante 300 años el sol brilló sobre Castilla. Se moldearon lanzas y flechas, con hoces y rejas de arados. Se construyeron nuevas iglesias, a pesar del peligro de los musulmanes, y en honor a la Virgen María, sonaron las nuevas campanas en los antiguos pueblos romanos. En toda Castilla, las madres cristianas amamantaban a sus hijos con coraje para defender esta pedregosa y reseca tierra con su fe y valentía. Muchos fueron los cristianos, campesinos curtidos y jóvenes novatos de órdenes de caballería que lucharon por su país. Un país lleno de castillos, construidos por doquier, y que dieron nombre a la tierra de Castilla. Desde el mar y las colinas, los cristianos volvieron a sus hogares de donde sus padres habían sido expulsados por los musulmanes. Cuarto misterio, la asunción de María a los cielos. Los pueblos se empezaron a renovar, se construyeron castillos, atalayas e iglesias. Hacía falta gran cantidad de piedra y cal. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Cerca de Burgos, entonces sede del rey de Castilla, apareció un pueblo con el nombre de Caleruega, epicentro de talleres de piedra y construcción. En las laderas del pueblo se cultivaron viñedos, concretamente en la Peña de San Jorge, presidida por una gran cruz que protege a la población. Es en esta tierra de piedra y del color del sol, castillos y caballeros, pobreza y valentía, donde nace Domingo de Guzmán, caballero, monje y sacerdote. Durante muchos siglos se le ha atribuido haber enseñado a los cristianos la oración más bella, que sube y penetra en el cielo desde la tierra. El rosario, un nombre sugerente, quizás porque es un modo de enviar a la Madre de Jesús preciosas rosas en memoria de sus actos. Nos habla Fray Boach, dominico. Justo aquí, en el remoto pueblo español de Caleruega, el fundador de nuestra orden vio la luz del día. Un hombre
cuya vocación fue traer la luz de la fe a muchas almas errantes. Santo Domingo de Guzmán nació alrededor de 1175, en la segunda mitad del siglo XII, en un pequeño pueblo de España, Caleruega, no muy lejos de la gran abadía benedictina de Santo Domingo de Silos. Habla Lorenzo Maté, abad de la abadía benedictina en Silos. Pues esta es la capilla actual donde están los restos de Santo Domingo de Silos. Es del siglo XVIII y la tumba de Santo Domingo de Silos fue visitada por la madre de Santo Domingo, el de Guzmán de Caleruega, el fundador de los dominicos. Por esto pues siempre hay una unión entre los dominicos y también los benedictinos de Silos. Se puede ver la beata Juana de Az, que vino pues a visitar la tumba de Santo Domingo pidiendo pues poder tener un hijo, y por eso le puso en agradecimiento Domingo. A Santo Domingo se le considera el guardián del Señor por tres razones: guardián del viñedo del Señor, su voluntad y sus mandamientos. El Señor lo protege con respecto a su condición triple, primero como persona laica, segundo como clérigo y tercero como hombre apostólico. En el primer caso, el Señor lo protegió para alabarlo; en el segundo caso, para continuar con el fervor; y en el tercer caso, para alcanzar la perfección. Nos habla el profesor Jan Reuth, historiador de arte. La orden dominicana, al igual que otras órdenes religiosas, era muy aficionada a las bellas artes. La figura central de este altar es Santo Domingo. Se le representa con un lirio y una vestidura dominica. Sus milagros también llegaron a retratarse. De esos milagros, me gustaría mencionar uno que nos recuerda un sueño que tuvo la madre de Santo Domingo al ver a un perro blanco con una antorcha en la boca con la que iluminaba el mundo entero. Una metáfora de los dominicos difundiendo la fe, la buena nueva del Evangelio de Cristo por todas partes. Sus padres, Juana de Aza y Félix de Guzmán, eran descendientes de familias nobles. La madre es venerada como beata. Se dice que antes de que naciera el santo, su madre tuvo un sueño en el que un perro con una antorcha encendida en la boca saltaba de su regazo e iluminaba toda la tierra. Ella lo interpretó como un signo de que su hijo se convertiría en un divulgador del amor y de la fe. Iba a dar a luz a un predicador cuyas palabras despertarán a las almas pecadoras y esparcirán el fuego de Cristo por todo el mundo. Esta fue la razón de que se llamaran Domini Canes, sabuesos del Señor. Durante el bautismo, la madrina vio en la frente del bebé una estrella que iluminaba el mundo entero con una luz. El perro y la antorcha, representando el fervor de la fe y la luz, se convirtieron en atributos de Santo Domingo. La pila bautismal en la que Santo Domingo fue bautizado se ha conservado porque los reyes españoles han querido bautizar a sus hijos en ella. En Palencia, Santo Domingo estudió artes liberales. Primero el trivium, gramática, dialéctica y retórica. Y después el quadrivium, aritmética, música, geometría y astronomía. También estudió historia, lógica y filosofía.
Al terminar sus estudios con 22 años de edad, en 1200 se ordenó sacerdote y fue nombrado canónigo de la Catedral de Osma, donde se hizo monje agustino. Un crucial acontecimiento para Santo Domingo fue encontrarse con los albigenses, defensores de enseñanzas heréticas y falsas. Alrededor del año 1207 comienza a vivir como los apóstoles, usando la palabra y su ejemplo personal para convertir a los albigenses. Domingo vio lo infructuoso que era usar la fuerza bruta para convertir a los herejes y se convenció de que podría ser mucho más eficaz predicando la palabra de Dios apoyada en estudios sistemáticos. En 1209, Domingo organizó una sociedad de defensores de la fe y la Iglesia llamada Milites Jesu Christi, la milicia de Jesucristo. Su objetivo era defender la fe con la palabra y el obrar contra los no creyentes. La sociedad se convirtió en la Tercera Orden de Santo Domingo. En ese momento, el Papa Inocencio III decidió poner en marcha una cruzada contra los albigenses. Santo Domingo estaba solo, caminando por una tierra devastada por combates, intentando convertir a los perdidos antes de que la violencia continuara. Aunque sufría de inflamación intestinal y fiebre, durante sus viajes de predicación por España, Francia y Roma, recorría unos 40 o 50 kilómetros diarios. Al abandonar una ciudad o un pueblo, se quitaba los zapatos e iba descalzo. No usaba caballos, nunca dormía en cama. A menudo se pasaba toda la noche rezando en una iglesia. Santo Domingo instaba a los otros monjes a meditar en los viajes. Esto fue recogido por Santo Tomás de Aquino en el programa de la Orden para enseñar a los demás el fruto de la contemplación. Los albigenses, o cátaros, del griego cázaros, que significa limpio, querían renovar la pureza de la comunidad cristiana. Pero en realidad se desviaban de los fundamentos de la fe cristiana. Predicaban que todo lo tangible lo creaba el espíritu maligno, Satanás, que solo lo espiritual proviene de un Dios bueno y que Cristo no es hijo de Dios ni parte de la Trinidad, ni un ser real. Los albigenses no comían productos animales, no reconocían el matrimonio, el poder secular, la jerarquía de la Iglesia, la Santa Misa, la cruz ni los sacramentos. Solo accedían a ser bautizados antes de fallecer. Si una persona caía enferma, era bautizada, y si se recuperaba y después estaba en peligro de pecar de nuevo, se animaba a que la persona se suicidara. Si no lo hacía, era asesinada por otros. Los perfectos, o también llamados los limpios, aliviaban sus cuerpos con frecuentes sangrados rápidos o inducidos. El asesinato de un sacerdote o monje era una obra digna de elogio. Su crueldad no tenía límites. Cortaban en pedazos a los sacerdotes, arrancaban los ojos a gente viva y llevaban almas desnudas a los campos o a embarazadas a los bosques para que fueran devoradas por los lobos. Domingo les predicaba, les persuadía pacíficamente y rezaba por ellos. En abril de 1215, a Santo Domingo se le unen los primeros hermanos, aunque todavía sin compromisos formales. Algunos se decidieron a comprometerse con él y fundar una comunidad de monjes. En junio de 1215, una diócesis le concede formar la orden por medio del obispo Fulco de Toulouse. Y es aquí donde Domingo, el solitario predicador errante, se convierte en dominico. En la casa de Peter Celan, en el año 1215, reúne a la primera comunidad de hermanos. Solo estuvieron allí durante algunos meses porque la casa se les quedó pequeña, pero aún así esta casa es la cuna de la orden dominica.
Unos meses más tarde, en el otoño de 1215, Domingo fue a Roma a ayudar al obispo de Toulouse en el cuarto concilio de Letrán en el Palacio Laterano, donde residía el Papa en aquel momento. Allí le pidió al Papa Inocencio III que respaldara su orden, garantizando que sus actividades no se limitarían a una diócesis. El Papa agradeció sus esfuerzos, pero considerando la próxima aprobación de un canon que prohibía la creación de nuevas órdenes, recomendó que aceptara una ya aprobada y le aseguró que en un futuro su orden sería admitida. Santo Domingo volvió a Toulouse con sus hermanos y en el primer capítulo acordaron conjuntamente aceptar las reglas de San Agustín. Los hermanos también aceptaron algunos estatutos de los premonstratenses. Pero en general, el concepto era totalmente nuevo y difería de las comunidades religiosas existentes hasta entonces. Los dominicos son una orden sacerdotal, no como los franciscanos y benedictinos, y el trabajo físico se suple con una vida de oración y pobreza. Pero pobreza vista como medio y no como objetivo. Santo Domingo regresó a Roma. El Papa Inocencio III había muerto y su sucesor, Honorio III, reconoció el 22 de diciembre de 1216 a la comunidad de Toulouse como orden religiosa. Aprobó la nueva orden y permitió a sus monjes predicar el Evangelio. Este papa llamó a los dominicos por primera vez hermanos predicadores. Nombró a Santo Domingo prior de la Orden de Predicadores, quien fue reconocido como superior por todos los hermanos. Justo entonces Santo Domingo tuvo una visión. Ante la cátedra de la Basílica de San Pedro, vio al apóstol dándole un bastón y a San Pablo el libro de los Evangelios con las palabras: «Ve y predica». Como consecuencia de su visión, en la festividad de la Asunción de María, el 15 de agosto de 1217, Santo Domingo envió a 16 hermanos a España y a Francia. Se despidió de ellos diciendo: «Si se esparcen granos, nace una cosecha. Si se dejan en un montón, se pudrirán». Superando los primeros fracasos, Italia, España y Francia presenciaron el surgimiento de nuevos monasterios de los hermanos predicadores. En ese momento conoció en Roma a San Francisco de Asís. Aunque su trabajo tenía mucho en común y se respetaban entre ellos, cada uno siguió su camino. Francisco basó su orden en la sencillez y la pobreza, y Domingo en la teología y la predicación. El 11 de febrero de 1218, el Papa Honorio III permitió a los miembros de la nueva orden predicar el Evangelio en todo el mundo. Santo Domingo fundó monasterios en ciudades universitarias como París, Bolonia y Oxford, donde los estudiantes universitarios eran bienvenidos a unirse a la orden. El Papa Honorio III les donó una casa y la Basílica de Santa Sabina en el Monte Aventino. En su jardín crece un naranjo, cuya plantación se atribuye a Santo Domingo cuando vivió allí. En ese lugar tuvo un sueño donde la Virgen María protegía a los miembros de la orden bajo su manto.
Aún hoy se puede ver la piedra en la basílica que, según la tradición, el diablo arrojó a Santo Domingo mientras rezaba, rompiendo la losa del sarcófago relicario del altar. Estamos en Roma, en el Monte Aventino, en el monasterio de Santa Sabina, sede de la curia administrativa de la orden. Aquí estaba la celda de Santo Domingo, donde dormía, al final del dormitorio. Aquí vemos un fresco de los 3 representantes de órdenes mendicantes, Santo Domingo, San Francisco y Ángel el Carmelita, pasando la noche juntos debatiendo sobre asuntos sagrados. En mayo de 1220, en Bolonia, tuvo lugar el capítulo general de la orden en el que se decidió la elección democrática del superior, respetando la opinión de cada hermano. En el capítulo llevado a cabo en 1221, se tomó la decisión de dividir la orden en territorios administrativos, llamadas provincias. Los dominicos se expandieron a nuevos países: Inglaterra, Escandinavia, Polonia, Bosnia y Hungría. Poco tiempo después del final del segundo capítulo general, Domingo de Guzmán falleció. Os seré más útil después de mi muerte, y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida. Venid, santos de Dios, corred, ángeles del Señor, tomad mi alma y presentadla ante la mirada del Altísimo. Santo Domingo pasó a la casa del Padre en la tarde del 6 de agosto de 1221. En 1233 se trasladaron sus restos y se organizó una gran ceremonia. Durante la misma, una esencia extraña surgió de la tumba. Para la emocionada multitud, fue una señal del cielo. Siguieron muchos milagros. El famoso escultor Miguel Ángel añadió 3 estatuas a la tumba como recuerdo de este suceso. El 3 de julio de 1234, el Papa Gregorio IX canonizó a Domingo y se ordenó que el 8 de agosto fuera el día de su fiesta. Fausto Umberto es dominico en el convento de Bolonia. Santo Domingo no decidió morir en Bolonia. Murió en Bolonia porque su fuerza menguó en un viaje de Venecia a Roma que realizaba por una misión que le encargó el Papa. Toda su vida estuvo influenciada, o más bien acompañada por la predicación. Enfermó y murió aquí. Si è sentito male, morto qua. Después de 13 años comenzó el proceso de canonización y más tarde se erigió un hermoso monumento, el Arca de Santo Domingo. Construido por Niccolò Pisano y posteriormente acabado por Miguel Ángel, el arca nos recuerda los momentos más vitales de la vida de Santo Domingo. Dicen que Domingo, de niño, escuchó a sus padres decir que Dios creó el mundo y escondió en las profundidades de las tierras españolas muchas piedras hermosas para erigir templos. Sabía que la gente las necesitaría para construir casas, caminos y rediles. Era consciente de que las personas también construirían templos para su Hijo, Jesucristo.
Las profundidades protegieron estas piedras para los templos y entonces, llegado el momento, se abrieron para cincelar piedras y esculpir columnas. Según la tradición, la Virgen María se apareció a Domingo cerca de Toulouse y le enseñó una oración. De una pequeña piedra creó una cuenta y después más, el rosario, que une de forma segura el cielo y la tierra. Y a la Madre de nuestro Dios, María, le gustan tanto estas cuentas que las usa como joyas para adornarse cuando decide reunirse con sus hijos. Santo Domingo se convierte así en el difusor principal del rezo del Santo Rosario. Esta oración mariana se extendió por el mundo cristiano gracias a los dominicos. Tomaron la festividad de los esponsales de la Virgen María y la extendieron primero por Europa y más tarde por México y Sudamérica, donde incluso hay ciudades con el nombre de la Virgen María, como Buenos Aires, cuyo nombre original es Puerto de Nuestra Señora Santa María del Buen Aire. Los dominicos también destacaron como grandes misioneros, y de sus viajes trajeron a Europa nuevos datos de geografía, etnografía e información de otras religiones. Su labor con los indígenas fue esencial tras el descubrimiento de América. Lucharon contra los intereses de dignatarios seculares y eclesiásticos. Defendieron los derechos y la seguridad de los habitantes originales de América y contribuyeron en la labor educativa de la Iglesia en las misiones. Habla el cardenal Dominic Duca, dominico. Dos tipos de figuras aparecen en el Nuevo Mundo. Uno es un tipo práctico, colonizador, y otro un sacerdote, testigo de una gran masacre de indígenas. Después siguió el famoso sermón de Francisco, un sermón que sirvió de espejo a los conquistadores españoles. Para entenderlo mejor, esto está influenciado por la revelación de Nuestra Señora de Guadalupe cuando se aparece como mujer indígena. Y así se ganó esta gran lucha. Ellos son personas, y a la lucha le sigue la libertad y la dignidad de los indígenas. El gran colono, y más tarde dominico, el obispo Bartolomé de las Casas, luchó por esta libertad, pero no hubiera prevalecido si no hubiera tenido el apoyo de la famosa Universidad de Salamanca y del Centro de Estudios Dominicos en Valladolid. Ellos tienen los fundamentos teológicos listos para defender la dignidad humana de los habitantes del Nuevo Mundo. Y luego está el famoso Tratado de Francisco de Vitoria, que comienza con las palabras: ningún hombre nace esclavo. De hecho, esta es la primera condena de la esclavitud y la servidumbre que escuchó el mundo. Las misiones estimularon los estudios de lenguas orientales. Los dominicos predicaron en Mesopotamia, Siria, Escandinavia, el norte de África y también Rusia. Las misiones tuvieron lugar en vastas áreas del sudeste de Asia, América del Sur y América Central. En Perú, el último inca permitió que Vicente de Valverde lo bautizara. Entre los primeros santos dominicos latinoamericanos está San Martín de Porres, que nació en 1579 en Lima, Perú. Murió en 1639 a los 55 años, de tifus, mientras cuidaba de los enfermos. Debido a su amor por todos los seres vivos, San Martín de Porres recibió el sobrenombre del San Francisco de Asís latinoamericano. Es el patrón de los que luchan contra el racismo, así como de los mestizos y de los que buscan la justicia social. Martín fue hijo extramatrimonial del noble Juan de Porres y una esclava negra liberada, Ana Velázquez.
Creció pobre en Lima, se formó como barbero, adquirió algunos conocimientos de medicina y farmacia y se convirtió en un respetado experto en métodos naturales de sanación. Entró en el monasterio dominico de Lima como hermano lego. Allí fundó un orfanato y cuidó de los afectados por las plagas y de los pobres, sin importarle su color o credo. Cuando entraba en trance levitaba, mostrando dones milagrosos como el de la ubicuidad, el de la sanación o el don de comunicación con los animales. Cuando una epidemia azotó Lima, 60 hermanos dominicos y novicios enfermaron y fueron aislados en una parte cerrada del monasterio. Martín los cuidó atravesando las puertas cerradas. Muchos fueron testigos de este fenómeno. Martín de Porres fue canonizado en 1962. San Martín era amigo de Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima nació en dicha ciudad en 1586. Fue la primera persona canonizada de Sudamérica y por eso se convirtió en su patrona. Con 20 años, su sueño se hizo realidad, uniéndose a la Tercera Orden Dominica. Fue conocida por su cuidado y preocupación por los indígenas de Perú, quienes, en esa época, vivían en la periferia de las ciudades. Santa Catalina de Siena, también de la Tercera Orden, fue su ejemplo. Sus escritos la cautivaban como ideal del misticismo contemplativo. Rosa de Lima murió en 1617 a los 31 años, y en torno a su celda surgió un segundo convento y además de numerosos milagros junto a su tumba. La Tercera Orden es una de las 3 ramas tradicionales de la familia dominicana. La primera rama está formada por los frailes hermanos predicadores, la segunda son las monjas, y la ya mencionada Tercera Orden son personas laicas que desean vivir sus vidas según la espiritualidad dominicana. Tras el Concilio Vaticano II, la Tercera Orden pasó a llamarse Fraternidad Laical de Santo Domingo. La familia dominicana se fue ampliando con las congregaciones de hermanas dominicas, institutos seculares, fraternidades sacerdotales o el movimiento juvenil dominicano. Santa Catalina de Siena fue una monja italiana, una mística declarada doctora de la Iglesia en 1970 por el Papa Pablo VI. Es una de las mujeres más significativas en la historia de la Iglesia. Luchó para que los papas volvieran a Roma y por la superación del cisma de Occidente. Católicos, anglicanos y luteranos la consideran santa. En Pisa, cuando se encontraba rezando en la iglesia de Santa Cristina, le fueron concedidos estigmas, marcas físicas visibles de las heridas de Cristo, que quiso mantener escondidas el resto de su vida. Estamos en Toulouse, en el antiguo convento dominico llamado Les Jacobins, que fue nuestro monasterio central desde 1229 hasta la Revolución Francesa, cuando expulsaron a los hermanos. En la capilla del convento también se encuentra la tumba de Tomás de Aquino, dominico y guía de la Iglesia. Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, es un filósofo y teólogo católico de la mejor tradición escolástica, junto con Alberto Magno. En la Iglesia Católica Romana, Tomás es uno de sus mayores teólogos. De sus opiniones surgieron grandes tendencias filosóficas y teológicas llamadas por su nombre tomismo, y desde el siglo XIX, neotomismo. Su gran trabajo es la extensa obra Summa Theologica. Santo Tomás demostró una habilidad excepcional para el pensamiento abstracto dentro de un sistema lógico. Razón y revelación, temas centrales de la escolástica, se moldean según su interpretación en una unidad armónica, resumen de la fe y la razón humana. Estableció las reglas para la Orden de la Merced según la consagración de la Virgen María, la Merced, con el objetivo de liberar esclavos cristianos de la esclavitud musulmana.
Con el fin de que judíos y moros se convirtieran a la fe verdadera, estableció colegios que enseñaban lenguas orientales. Tomás de Aquino habla del arte como del adiestramiento de lo profano, pues revela secretos de un misterio y muestra ejemplos de santos. Ese mismo Tomás tiene 3 conceptos que caracterizan una obra de arte emergente. Claritas, una especie de claridad; integritas, unidad; y consonantia, armonía. La orden de predicadores es una orden intelectual, y las iglesias dominicas ofrecían un espacio apto para las bellas artes. A Tomás de Aquino le debemos también los preciosos textos de la fiesta del Corpus Christi. En 1264 se incluyó en el calendario litúrgico dicha festividad, recordatorio de la presencia real de Cristo en la sagrada forma. El Papa Urbano IV residía por aquel entonces en Orvieto, al norte de Roma. Muy cerca de allí está Bolsena, donde en 1263 un sacerdote que celebraba la Santa Misa tuvo dudas de que la consagración fuera algo real. Al momento de partir la sagrada forma, vio salir de ella sangre que caía y empapaba el corporal. La venerada reliquia fue llevada en procesión ante el Papa, quien instauró la fiesta en septiembre de 1264. A Tomás de Aquino se le encarga entonces preparar los textos de la fiesta, que incluye himnos como el Pange Lingua, Lauda Sion o el Adoro te devote. Tras un reciente examen pericial, se confirmó que la sangre del corporal coincidía con la del sudario de Turín. Uno de los 4 papas dominicos fue San Pío V, quien puso en marcha la reforma de la Iglesia convocando el Concilio de Trento, cuyas resoluciones marcaron durante siglos toda una época en la Iglesia. Vivió una vida austera, pidiendo a todos una vida ejemplar. Se decía que quería convertir toda Roma en un monasterio. En 1567 declaró a Tomás de Aquino doctor de la Iglesia. Organizó con éxito la Liga Santa, cuyos combatientes consiguieron en 1571 una gran victoria ante los turcos en la batalla naval de Lepanto, destruyendo así la hegemonía de la marina turca en el Mediterráneo. Los marineros cristianos ganaron gracias al rezo del Rosario, motivo por el cual se introdujo la festividad de Nuestra Señora del Rosario el día 7 de octubre. San Pío V mantuvo su manto blanco dominico, que es, desde entonces, la prenda que han vestido los papas. Otra gran decisión que tomó fue fundar el Colegio de Santo Tomás en Roma, que se encuentra hoy en día en un lugar diferente, conocido como Angelicum. Una herramienta que defendía y protegía el herético contagio de la sociedad de esa época fue la Inquisición. De inquisitio, investigar, perseguir. En gran parte fue sostenida y desarrollada teológicamente por los dominicos, quienes a menudo participaban en ella. La actuación de la Inquisición iba encaminada a defender las muy arraigadas creencias que defendían el honor de Dios, la fe, la unidad de la Iglesia y la paz. Los inquisidores creían que salvaban de la condenación eterna a aquellos que cometían el pecado de la herejía. El problema no era la libertad de conciencia tal y como se ve hoy en día, sino la libertad de fe. Por otra parte, debemos distinguir entre la Inquisición estatal, como la española o portuguesa, dirigida en el siglo XVI contra judíos y musulmanes, y la instaurada por la Iglesia. Esta era dirigida por eminentes teólogos que tenían que decidir si el acusado era realmente un alma descarriada y entregarlo al brazo secular para recibir castigo. La Inquisición del Estado se enfrentaba a la herejía sin juicio. Creían que todas las ilusiones y los que las sufrían subvertían al Estado. Los dominicos usaban la fuerza de sus argumentos e históricamente la mayoría de las disputas acababan con la absolución. A menudo podía ser la Inquisición eclesiástica la que salvaba a los herejes. Recordemos el famoso ejemplo en un valle suizo, donde unos niños se salvaron al ser enviados al Papa.
Una vez dentro de los estados pontificios, fueron salvados por cardenales inquisidores. La Inquisición, pues, no es solo una leyenda escabrosa. La Inquisición es también la búsqueda de la libertad y de superar el miedo. Creo que la Inquisición también existe hoy en día, pero ejercida por la modernidad, como censura a la Iglesia y otras restricciones laicistas. La Inquisición tutelada por la Iglesia nunca quemó a nadie. Los castigos eran responsabilidad de las instituciones civiles. La Iglesia solo quería arrepentimiento, exaltar la cruz. La Inquisición fue criticada de manera hipócrita por los ilustrados, quienes en época de la Revolución Francesa superaron en mucho el número de ejecuciones y en menos años. También los protestantes fueron críticos a pesar de que Lutero, Melanchthon o Calvino organizaron sus propias inquisiciones, a menudo mucho más despiadadas. Los monasterios de los dominicos fueron parte indivisible de pueblos medievales. En Bohemia y Moravia estaban relacionados con el beato Ceslao y su hermano San Jacinto, que venían de una familia polaca noble. Durante su visita a Roma reconocieron a Santo Domingo, que los aceptó en la recién creada Orden de Predicadores. El beato Ceslao se convirtió en superior provincial de Polonia y fundó un monasterio en Breslavia. En 1226 acudió a Bohemia, donde, con el apoyo del rey Ottokar I, fundó en Poríci, cerca de Praga, el primer monasterio dominico. Desde allí comenzó a predicar en toda Bohemia. La tradición cuenta que recibió en la Orden Tercera a Santa Cislava de Lemberg. Junto con su hermano Ceslao, San Jacinto fundó de su vuelta de Roma un monasterio dominico en Carintia y otro en Olomouc y posiblemente en Zogmo. En el siglo XIII y XIV, los monasterios de la Orden de Predicadores estaban por toda Bohemia y Moravia. En 1420 los husitas quemaron la mayoría de los monasterios dominicos y asesinaron a muchos de ellos. Entre 1620 y 1780 fueron años de florecimiento para los dominicos en tierras checas. Pero el rey José II intervino cruelmente y prohibió monasterios y órdenes. Los años más duros en la historia de la orden llegaron a finales del siglo XVIII, cuando se extendieron las corrientes anticlericales propagadas por el pensamiento ilustrado. En 1905 llegaron nuevos aires a Chequia, cuando el superior de la orden, el beato Jacinto María Cormier, renovó la provincia checa dominica. Este esperanzador desarrollo fue cortado de raíz en abril de 1950, cuando fueron perseguidas, acosadas y abolidas por la fuerza todas las órdenes monásticas y sus miembros llevados a juicio político, condenándoles a largas penas de prisión. Tras una época de clandestinidad, durante la dominación comunista, la provincia checa dominica pudo reiniciar sus actividades en 1989. El estilo de vida monástico típico está descrito en la regla monástica. Sus elementos conforman el estilo de vida dominico y la disciplina colectiva que ofrece su orden. Destacan la vida comunitaria, las celebraciones litúrgicas, los rezos privados, la aceptación de los votos, el consejo evangélico, el estudio al servicio de la verdad y del apostolado, la proclamación del evangelio. La clausura ayuda a cumplir con estos elementos: el silencio, el hábito monástico y los actos de penitencia. Para asegurar la movilidad de los miembros de la Orden de Predicadores, estos no están atados a una iglesia o monasterio, sino que se unen a una orden. Vagar por el mundo como un predicador errante y humilde fue en realidad la continuación del trabajo ejemplarizante de Jesucristo. Pero como parte de una orden, el programa era totalmente nuevo, igual que el de los franciscanos.
Se pensaba que los monjes debían permanecer en un monasterio y esperar que fuera la gente, pero al igual que los apóstoles, ellos debían acercarse a las personas, buscarlos y predicarles la palabra de Dios y asistirles sacramentalmente. Santo Domingo dijo: «Deseo daros armas con las que luchar contra el demonio toda vuestra vida». Para lograrlo, usó sus 9 maneras de rezar. La Orden de Predicadores comenzó una era democrática para las órdenes. La formación de la Orden de Predicadores constituye la obra maestra de Santo Domingo, obra del Espíritu Santo y de la visión magnánima del hombre. A diferencia de otras, nunca sufrió ruptura, separación o desintegración, y muchas otras órdenes tomaron los estatutos de la Orden de Predicadores como ejemplo. La orden está dirigida por un Magistri Ordinis, maestro de la orden, responsable directo ante el Papa, cabeza de la Iglesia Católica. Un claustro es un elemento típico dentro de los monasterios y no solo de los dominicos. La forma cuadrada perfecta simboliza la unidad de la vida y el jardín en su interior, llamado Paradisus, representa en uno de sus lados el paraíso perdido y en el otro la esperanza para el futuro. La época de San Francisco de Asís y Santo Domingo y sus fundaciones dieron lugar a una época notable y gloriosa para las universidades y las catedrales. Contribuyeron en gran medida a moldear espiritualmente Europa y luego otros continentes. A pesar de desastres como las plagas del siglo XIV, los movimientos husitas en el XV, la Reforma protestante o el declive de la Orden en el siglo XVI, así como los cientos de mártires en distintas revoluciones anticatólicas como México y España, los dominicos sirven como ejemplo de lealtad a la Iglesia, al Papa y a la fe verdadera. Los dominicos ayudaron a fundar ciudades, desarrollarlas y refinarlas. De ellos toma el nombre el país de República Dominicana, descubierto por Cristóbal Colón en el Caribe en 1492 y en cuya capital, Santo Domingo, está la catedral más antigua de América. La Iglesia, con ayuda de los dominicos, desarrolló una red educativa de universidades alrededor del mundo, pues era la única institución en Europa y en el mundo que mostraba un interés consistente en retener y cultivar el conocimiento. Tras 8 siglos, la Orden de Predicadores ayudó a crear lo fundamental de la cultura e identidad europeas. Magníficas catedrales que adornan innumerables ciudades europeas son un símbolo de la fe viva de una época en la que Europa estaba unida bajo la bandera cristiana. Santo Domingo, San Francisco de Asís y Santo Tomás de Aquino sobresalen por su excepcionalidad entre el conjunto de mujeres y hombres que lucharon por promover una sociedad de valores dignos de Jesucristo, Salvador nuestro. El maestro Johannes Eckhart, místico alemán dominico, afirmó: «En la contemplación te sirves a ti mismo, mientras que en el trabajo del amor sirves a los demás».